Mi nombre es Miranda Clark, tengo 30 años, y pensaba que mi familia me apoyaba hasta la noche en que todo cambió. Conducía a casa después de un turno de noche. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia cuando un camión se desvió hacia mi carril. Los neumáticos chirriaron, el cristal se hizo añicos y mi mundo se volvió negro. Me desperté en una cama de hospital, con un dolor que se irradiaba por mi pecho y un tubo saliendo de mi brazo. La voz del médico era tranquila pero urgente. Llamamos a sus padres. Dijeron, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Yo luchaba por respirar y a mi familia no le podía importar menos. Luego vi la publicación de mi hermano en Facebook, una sonriente selfie familiar en la barbacoa de su patio trasero con la leyenda, Día familiar sin dramas. Me etiquetaron como si fuera una broma. Mi corazón se hundió, no por el accidente, sino por su traición. Agarré la manta del hospital, la ira mezclándose con el dolor. Siempre me habían dado por sentada, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Me quedé en silencio, mirando esa publicación, mi mente acelerada. No iba a quedarme aquí sin hacer nada. Algo tenía que cambiar, y comenzaría conmigo. ¿Alguna vez te han traicionado las personas en las que más confiabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola. Hace 3 años, me encontré en una encrucijada que podría definir toda mi vida. En aquel entonces, tenía un sueño, una maestría en ciencias de la computación de Stanford, un billete para una carrera en diseño de software de vanguardia. Acababa de conseguir un contrato con un gigante tecnológico en Seattle, un acuerdo de 6 cifras para desarrollar una aplicación para su nueva plataforma. Era mi oportunidad de liberarme, de construir algo propio. Pero entonces mis padres llamaron, con las voces cargadas de pánico. El negocio familiar, una pequeña empresa que producía salsas orgánicas en Boise, Idaho, se estaba ahogando en deudas. Los proveedores no habían cobrado, los pedidos estaban paralizados y la bancarrota se cernía sobre ellos. Me rogaron que volviera a casa, que ayudara a salvar lo que mis abuelos habían construido. En contra de todo instinto, dije que sí. Rompí el contrato de Seattle, abandoné Stanford y vertí mis ahorros, cada céntimo que había juntado, en la empresa. De vuelta en Boise, me entregué al trabajo. Pasaba las noches haciendo números, renegociando con proveedores y presentando propuestas a las cadenas de supermercados locales para mantener el negocio a flote. Mis días se convirtieron en un borrón de reuniones interminables, correos electrónicos y llamadas telefónicas, todo para sacar a la empresa del abismo. No solo estaba invirtiendo dinero, estaba invirtiendo mi futuro, mis sueños, todo por lo que había trabajado. Pero mis padres no lo veían de esa manera. Para ellos, yo solo era la fuente de dinero, la que siempre respondía. Le entregaron las riendas de la empresa a mi hermano Ryan, que nunca había mostrado ni una pizca de sentido para los negocios. Llegaba tarde, lanzaba ideas a medias y se abría paso con encanto en las reuniones mientras yo hacía el trabajo pesado. Ryan tiene la visión, decía papá, dándole una palmada en el hombro. Tú eres buena con los detalles, Miranda. Mamá asentía, con los ojos en su teléfono, desestimando mis esfuerzos con un encogimiento de hombros. Me tragué mi frustración, convenciéndome de que era por la familia. Había renunciado a Stanford, al contrato, a mi oportunidad de una vida más allá de Boise, pero me decía a mí misma que valía la pena para mantenernos unidos. Ryan, mientras tanto, usó mi inversión para financiar su propio estilo de vida, trajes nuevos, un reloj llamativo y viajes de fin de semana a Las Vegas. Lo sorprendía presumiendo ante los clientes de su empresa como si yo no la hubiera salvado por mi cuenta. Una vez lo oí por teléfono, riéndose de cómo había conseguido que yo pagara la cuenta. Se me revolvió el estómago, pero me quedé en silencio, enterrando mi ira. Seguí trabajando, seguí pagando, seguí esperando que vieran mi valor. La abuela Lillian me lo advirtió una vez, su voz baja mientras tomábamos café. Tomarán hasta que no te quede nada. No le hice caso, pensando que solo era cínica. La soledad se fue instalando lentamente. Me quedaba despierta por la noche, mirando al techo, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Mis amigos de la universidad estaban construyendo carreras en Silicon Valley, publicando sobre sus startups, sus vidas avanzando. Yo estaba atrapada en Boise, poniendo mi alma en una empresa que ni siquiera llevaba mi nombre.
Mi novio Gavin me escuchaba desahogarme, con su mano sobre la mía, instándome a defenderme. Pero no podía. Aún no. Pensaba que la familia significaba sacrificio, que el amor significaba dar hasta que doliera. No sabía lo equivocada que estaba. Mis días en el hospital pronto lo cambiarían todo. La habitación del hospital se sentía como una jaula. Me despertaba con el pitido estéril de las máquinas, mi pecho doliendo con cada respiración superficial. La doctora, una mujer de cabello gris y ojos amables, estaba de pie junto a mí, su portapapeles lleno de notas. Miranda, tienes 3 costillas rotas y una arritmia cardíaca por el accidente, dijo. Necesitas meses de descanso, quizás más. El estrés podría empeorar esto, peligrosamente. Asentí, haciendo una mueca de dolor cuando una punzada atravesó mi costado. Las costillas rotas ya eran bastante malas, pero que mi corazón se saltara latidos, eso me asustaba. Me quedé allí, esperando ver a mis padres o a mi hermano entrar por la puerta, preocupados, arrepentidos, cualquier cosa. Pero el pasillo permaneció vacío. El único sonido era el chirrido de los zapatos de las enfermeras. Le pregunté a la doctora si alguien había venido. Ella dudó, y luego dijo, llamamos a su familia. Dijeron que estaban demasiado ocupados. Demasiado ocupados. Las palabras golpearon más fuerte que el camión que me puso aquí. Alcancé mi teléfono, con las manos temblando, desesperada por una señal de que les importaba. En cambio, encontré la publicación de mi hermano en Facebook mirándome fijamente. Una foto de él, mamá y papá riendo con unas cervezas en su barbacoa, publicada el día de mi accidente. La leyenda decía, día familiar sin dramas. Con mi nombre etiquetado en negrita. Mi pulso se disparó, el monitor cardíaco chillando en protesta. No solo estaban ausentes, se estaban burlando de mí, convirtiendo mi dolor en un chiste. Me desplacé por los comentarios, amigos y primos participando con emojis de risa, ajenos al hecho de que yo luchaba por respirar en una cama de hospital. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, la pantalla se volvió borrosa mientras las lágrimas brotaban. Lo había dado todo por ellos, mis sueños, mis ahorros, mi futuro. Y así era como me lo pagaban. La traición cortaba más profundo que el dolor en mis costillas. Recordé todas las veces que me había mordido la lengua, que había trabajado hasta tarde para salvar su empresa, que había ignorado su desdén. Me había dicho a mí misma que era amor, deber, familia. Pero ahora, mirando esa publicación, vi la verdad. No me veían como familia. Me veían como una herramienta, alguien a quien usar y desechar. Mi corazón se aceleró de nuevo, la alarma del monitor perforando el silencio. La doctora entró corriendo, instándome a calmarme. El estrés es peligroso en este momento, Miranda, advirtió. Asentí a la fuerza, pero mi mente daba vueltas. No solo estaba herida. Estaba enojada, más enojada de lo que nunca había estado. Seguí desplazándome, incapaz de apartar la vista. Ryan había publicado más fotos, mamá volteando hamburguesas, papá levantando una copa, todos sonriendo como si yo no existiera. Cada imagen era un cuchillo que se clavaba más hondo. Recordé la advertencia de la abuela Lillian, sus palabras resonando. Tomarán hasta que no te quede nada. La había ignorado, pero ahora lo veía. Mi familia no solo me había abandonado, me habían borrado. Gavin me envió un mensaje de texto preguntando cómo estaba, pero todavía no podía responder. El dolor era demasiado reciente, la ira demasiado ardiente. Dejé el teléfono, mis manos temblando, y me quedé mirando el techo. No iba a dejar pasar esto. La voz de una enfermera interrumpió mis pensamientos, ofreciéndome agua. La rechacé, mi atención en otra parte. Tomé el teléfono y llamé a la abuela Lillian. Mis manos temblaban mientras marcaba, el monitor del hospital pitando débilmente a mi lado. La abuela respondió al segundo timbre, su voz firme pero cálida como siempre. Miranda, voy para allá, dijo, sin hacer preguntas. En cuestión de horas, estaba a mi lado. Su cabello plateado recogido, sus ojos agudos. A pesar de sus 80 años, no se quejó ni me agobió. Simplemente se sentó, tomó mi mano y esperó a que yo hablara. No sabía por dónde empezar. Me dolía el pecho,
no solo por las costillas rotas, sino por el peso de la traición de mi familia. Le conté su ausencia, su cruel desdén cuando los médicos llamaron. El rostro de la abuela se tensó, pero no se sorprendió. Hicieron lo mismo conmigo, dijo en voz baja, sus palabras cortando el aire estéril. La abuela se inclinó hacia adelante, su voz baja, y me contó una historia que nunca había oído. Décadas atrás, cuando ella y el abuelo comenzaron la empresa de salsas orgánicas de la familia, ella había invertido su herencia en ella, creyendo que nos uniría. Pero mis padres y mi tío la habían desangrado, exigiéndole dinero para sus propias necesidades mientras no le daban más que promesas vacías. Tomaron mis ahorros, mi confianza, dijo, con la mirada perdida. Me quedé en silencio demasiado tiempo. Miranda, no cometas mi error. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había estado ciega, pensando que mis sacrificios ganarían su amor. La historia de la abuela despojó las mentiras que me había contado a mí misma, exponiendo la verdad. Mi familia no era solo desagradecida, eran sanguijuelas. Agarré mi portátil, decidida a verlo por mí misma. La abuela se sentó a mi lado mientras iniciaba sesión en las cuentas financieras de la empresa. Mis dedos, torpes en el teclado. Lo que encontré hizo que mi sangre hirviera. El dinero que había invertido, cientos de miles de mis ahorros y el contrato tecnológico que había abandonado, había desaparecido. No en proveedores o producción, sino en la extravagancia de Ryan. Los registros bancarios mostraban retiros para un elegante todoterreno nuevo, un reloj de lujo y un viaje a un resort de Las Vegas. Mi hermano había estado viviendo como un rey mientras yo me mataba trabajando. Me desplacé por las transacciones, cada una herida nueva. Me usó, susurré, mi voz temblando de rabia. La abuela asintió, su mano en mi hombro. No es el único, dijo, mirando hacia la puerta como si esperara que mis padres entraran. Pensé en el desdén de papá, Ryan tiene la visión, y en los encogimientos de hombros de mamá cada vez que pedía tener voz en la empresa. Ellos lo sabían, quizás no todos los detalles, pero lo suficiente. Habían dejado que Ryan drenara mi dinero mientras elogiaban su supuesto liderazgo. Mi corazón latió con fuerza, el monitor se disparó de nuevo. Pero esta vez, no era miedo. Era claridad. Yo no era su hija. Era su cajero automático. Cerré el portátil de golpe. Mi decisión estaba tomada. Se acabó, le dije a la abuela, mi voz dura. No más dinero. No más ayuda. Ella apretó mi mano, una leve sonrisa apareciendo. Buena chica, dijo. Eres más fuerte de lo que yo fui. Le envié un mensaje de texto a Gavin, pidiéndole que investigara los documentos legales de la empresa. Si iba a cortar lazos con ellos, necesitaba hacerlo bien. Sin lagunas, sin forma de que me arrastraran de vuelta. Respondió al instante, prometiendo ayudar. La abuela se quedó conmigo. Su presencia era un salvavidas en el caos. No sabía qué harían Ryan o mis padres cuando se dieran cuenta de que el flujo de efectivo se había ido, pero estaba lista para descubrirlo. Por primera vez en años, sentía que estaba recuperando el control. El teléfono del hospital sonó, pero lo ignoré. Empecé a desmantelar su mundo desde mi cama de hospital. Mi primer movimiento fue un correo electrónico al banco, redactado con mano firme a pesar del dolor en mis costillas. Revoqué mi inversión en la empresa de salsas orgánicas de la familia, retirando cada dólar que había invertido en ella. La confirmación llegó rápidamente. Fondos congelados, mi capital ya no era suyo. La abuela se sentó a mi lado, su asentimiento una aprobación silenciosa. No había terminado. Gavin había descubierto 2 préstamos que me vinculaban a las deudas de la empresa, millones para equipos y un almacén. Si no pagaban, yo sería responsable. No iba a permitir que eso sucediera. Llamé a Ellen, la abogada en la que confiaba la abuela. Su voz era nítida por teléfono, cortando el zumbido del hospital. Envíame los acuerdos de préstamo, dijo. Quitaremos tu nombre. Gavin le envió los documentos por correo electrónico, y en cuestión de horas, Ellen me devolvió los formularios para eliminarme como cofirmante. Los firmé, el bolígrafo temblando en mi mano, no por miedo, sino por un fuego que no había sentido en años. Los ojos de la abuela se encontraron con los míos, feroces de aprobación.
Estás rompiendo sus cadenas, dijo. A la mañana siguiente, Ellen confirmó que mi nombre estaba limpio. La empresa ya no era mi carga. Las consecuencias llegaron rápido. Sin mi dinero, el negocio se derrumbó como un castillo de naipes. La mala gestión de Ryan, facturas ignoradas, tratos fallidos, no tenía red de seguridad. Ahora los proveedores cortaron lazos cuando los pagos se detuvieron. Las cadenas de supermercados retiraron nuestras salsas de sus estantes, citando facturas impagas. Un amigo de la oficina me escribió para decirme que el almacén estaba cerrado, el banco embargando activos. El encanto de Ryan no pudo salvarlo. Su todoterreno, comprado con mi dinero, fue remolcado de su entrada. Sus tarjetas de crédito, que antes financiaban escapadas a Las Vegas y relojes llamativos, fueron rechazadas. Se quedó luchando, su estilo de vida en ruinas. No me regodeé, pero tampoco sentí lástima por él. Había construido su castillo sobre mi espalda, y ahora eran escombros. Mamá y papá llamaron, sus voces agudas de desesperación. Miranda, nos estás destruyendo, gritó papá, como si yo les debiera la salvación. El tono de mamá era más suave, más manipulador. Ryan te necesita para arreglar esto. Terminé la llamada sin decir una palabra. Sus intentos de hacerme sentir culpable, que antes eran mi debilidad, ahora sonaban huecos. Habían respaldado la incompetencia de Ryan, ignorado mis sacrificios y esperaban que siguiera pagando. No más. La mano de la abuela descansaba sobre la mía, su voz baja. Ellos tomaron sus decisiones, dijo. Ahora tú has tomado las tuyas. El alivio fue abrumador, como si un peso se levantara de mi pecho. Durante años, había cargado con su codicia, sus demandas, creyendo que era mi deber. Ahora era libre, no solo de los préstamos, sino de su control sobre mí. Gavin me envió un mensaje de texto, su mensaje simple. ¿Lo hiciste? Sonreí, el dolor en mis costillas desvaneciéndose por un momento. Pero sabía que esto no era el final. El ego de Ryan no le permitiría perder en silencio, y mis padres se aferrarían a su negación. Contraatacarían, y yo tenía que mantenerme alerta. 2 días después, mi teléfono vibró en la bandeja del hospital, sacándome de un sueño inquieto. Su mensaje era corto. Ryan publicó un vídeo. Es malo. Llámame. Mi estómago se hizo un nudo mientras abría Facebook. La aplicación cargando más lento que mi corazón acelerado. Allí estaba. Un vídeo granulado de Ryan, su rostro enrojecido por la ira, sentado en lo que parecía su ahora vacía sala de estar. Miranda es una traidora egoísta, escupió, su voz goteando veneno. Destruyó el legado de nuestra familia, hundió nuestra empresa y ahora está tratando de arruinarme con su pequeña startup. Los comentarios se amontonaban debajo, amigos y extraños por igual sumándose, llamándome traidora. Mi pecho se apretó, el monitor pitando más rápido, pero seguí mirando. Las mentiras de Ryan no se detuvieron ahí. Afirmó que yo había saboteado un contrato con un inversor tecnológico para mi nueva startup, una pequeña empresa de desarrollo de aplicaciones que había lanzado con ahorros que había mantenido ocultos. Está robando oportunidades a gente honesta, dijo, agitando unos papeles que afirmaba eran pruebas. Reconocí su desesperación, el mismo pánico desorbitado que había mostrado cuando el banco se llevó su todoterreno. Esto no era solo sobre el colapso de la empresa. Era personal. Quería arruinarme, arrastrar mi nombre por el barro porque me atrevía a alejarme. Dejé el teléfono, mis manos temblando de furia. Me había quitado mi dinero, mi confianza, y ahora iba a por mi futuro. Llamé a Gavin, mi voz aguda a pesar del dolor en mis costillas. Está mintiendo sobre la startup, dije. No hay pruebas. Gavin, tranquilo como siempre, ya estaba varios pasos por delante. Trabajando en relaciones públicas para una firma de medios de Boise, sabía cómo manejar una crisis. Yo me encargo de esto, dijo. Me estoy poniendo en contacto con tus inversores ahora. En cuestión de horas, había contactado a los socios clave de la startup, un grupo de capital de riesgo en Seattle y una incubadora de tecnología local. Les envió mis registros de proyectos, correos electrónicos y contratos firmados, demostrando que cada acuerdo era limpio.
La inversora principal, una mujer llamada Clara, me llamó directamente. La historia de Ryan no cuadra, dijo. Estamos contigo, Miranda. El alivio me invadió, pero la ira persistió. Gavin no se detuvo ahí. Redactó una respuesta pública, una breve publicación en la página de mi startup exponiendo los hechos. Había dejado el negocio familiar debido a la mala gestión, no al sabotaje, y mi startup estaba totalmente financiada por mis propios ahorros. Compartió capturas de pantalla de los cheques sin fondos de Ryan a los proveedores, una sutil estocada que golpeó fuerte. La publicación ganó tracción, con ex empleados y empresarios locales interviniendo, exponiendo los gastos imprudentes de Ryan. Su vídeo comenzó a perder fuerza, ahogado por las voces que lo criticaban. La abuela, que había estado leyendo los comentarios sobre mi hombro, se rió entre dientes. Está cavando su propia tumba, dijo, su voz cálida de orgullo. La desesperación de Ryan era clara ahora. Sin su estilo de vida llamativo, su encanto era inútil. Me enteré por un amigo en común que había intentado llamar a papá y mamá para pedir apoyo, pero incluso ellos se estaban distanciando, avergonzados por su colapso público. No sentí pena por él. Había elegido atacarme, pensando que me quedaría en silencio. Pero yo no era la misma persona que había dejado que sus intentos de culpa me encadenaran a su empresa en quiebra. Con la ayuda de Gavin, había protegido mi startup, mi reputación y mi futuro. La habitación del hospital se sentía menos como una jaula ahora, más como un centro de mando donde estaba reconstruyendo mi vida. Mi teléfono vibró con una nueva notificación, aguda e insistente. Gavin había publicado una declaración en las redes sociales de mi startup, un movimiento calculado para exponer la verdad. Sus palabras eran afiladas, exponiendo la codicia de mi familia. Los gastos imprudentes de Ryan, la complicidad de papá y mamá en apoyarlo, sus años de explotar mis sacrificios. Incluyó recibos, extractos bancarios que mostraban los lujosos retiros de Ryan, correos electrónicos donde papá desestimaba mis preocupaciones sobre las finanzas de la empresa. La publicación se extendió como la pólvora por la unida comunidad en línea de Boise. Por la mañana, tenía cientos de compartidos, con lugareños y ex empleados sumándose, relatando sus propios encontronazos con la arrogancia de Ryan. La marea había cambiado. El mundo de Ryan se desmoronó más rápido de lo que esperaba. Un acreedor, envalentonado por la publicación de Gavin, lo demandó por préstamos personales impagos que había tomado para financiar su estilo de vida. Las notificaciones judiciales se acumulaban en su apartamento, cada una un recordatorio de su caída. Papá y mamá enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Sin mi dinero para sostener su hipoteca, el banco ejecutó la hipoteca de su casa. Me enteré por un vecino que los habían visto empacando cajas, sus rostros demacrados por la vergüenza. El apoyo de la comunidad, que una vez fue su escudo, se había desvanecido. En línea, la gente los criticaba, sus comentarios contundentes. Dejaron que Miranda los mantuviera durante años. La justicia se sentía fría, pero innegable. La abuela me llamó desde su casa, su voz firme. He reescrito mi testamento, dijo. Había excluido por completo a papá, mamá y Ryan, dejándome su patrimonio, incluida su parte de la empresa, a mí. Eres la única que se lo merece, añadió. Tragué saliva, el peso de su confianza asentándose sobre mí. La abuela había construido esa empresa con sus propias manos solo para ver a su hijo y nieto desangrarla. Su decisión no era solo un regalo. Era una declaración. Ella creía en mí de una manera que mis padres nunca lo habían hecho. Le di las gracias, mi voz quebrada, prometiendo honrar su fe. Entonces comenzaron las llamadas. Mi teléfono se iluminó con el número de papá, luego el de mamá. 33 llamadas perdidas en un solo día. Cada una acompañada de mensajes de texto frenéticos. Te necesitamos. Responde inmediatamente, decía uno. La desesperación de mamá era clara incluso por escrito. Aparecieron en mi apartamento el día que me dieron el alta del hospital. Su coche al ralentí en mi entrada. Me quedé en la puerta, con las muletas bajo los brazos, las costillas todavía doloridas. La cara de papá estaba roja, su voz baja. Miranda, no puedes dejar que lo perdamos todo, dijo. Mamá se aferró a su brazo, sus ojos suplicantes. Somos familia, susurró,
como si esa palabra todavía tuviera poder sobre mí. Los miré, sus rostros familiares, pero vacíos del amor que una vez anhelé. No habían venido al hospital, no les había importado cuando casi muero. Habían apoyado a Ryan, ignorado su robo, y ahora me rogaban ayuda para salvar sus vidas en ruinas. Ustedes tomaron sus decisiones, dije, mi voz tranquila pero firme. Se acabó para mí. Cerré la puerta, el clic de la cerradura más fuerte que sus protestas. Sus voces se desvanecieron mientras golpeaban la madera, pero no me volví. Por primera vez, no sentí culpa, solo claridad. Me habían perdido, al igual que habían perdido todo lo demás. Mi teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje esperando. El mensaje no era de ellos. Era de Gavin, confirmando nuestra mudanza a Missoula, Montana. Empaqué mi vida en unas pocas cajas, dejando atrás el peso de Boise. La abuela decidió venir conmigo, su cabello plateado atrapando la luz del sol mientras cargábamos sus cosas en el camión. Las tranquilas calles y el aire de montaña de Missoula se sentían como una promesa de algo nuevo. Nos instalamos en una pequeña casa con vistas al río Clarkford. Su flujo constante, un contraste con el caos que había dejado. La risa de mi abuela llenaba las habitaciones, su fuerza un recordatorio de lo que la familia podía ser. Gavin y yo comenzamos nuestra empresa de tecnología en una modesta oficina en el centro. Mis habilidades en gestión de proyectos encajaban con su experiencia en relaciones públicas, y nuestra aplicación, una herramienta para que las pequeñas empresas rastrearan la sostenibilidad, ganó tracción rápidamente. Los inversores de Seattle, los mismos que me habían respaldado contra las mentiras de Ryan, duplicaron su financiación. Cada reunión, cada línea de código, se sentía como un paso hacia un futuro que yo había construido, no uno al que me habían obligado por culpa. La abuela nos visitaba a menudo, trayendo café e historias, su orgullo por mí, tácito, pero claro. Me había dado su parte de los activos de la antigua empresa, ahora vendidos para pagar a los acreedores, y lo usé para sembrar nuestra nueva empresa. No se trataba de dinero, se trataba de confianza. Una noche, durante la cena, la abuela dijo algo que se me quedó grabado. La familia no es quien exige tu sacrificio, me dijo, con la mirada firme. Es quien ve tu valor. Sus palabras cristalizaron todo por lo que había pasado. Durante años, me había entregado a personas que tomaban sin dar, papá, mamá, Ryan. Me habían visto como un recurso, no como una persona. Pero la abuela, Gavin, ellos eran diferentes. Me valoraban a mí, no lo que podía proporcionar. Esa lección se convirtió en mi ancla. La verdadera familia no te encadena, te eleva. Bloqueé a papá, mamá y Ryan en todas las plataformas, en todos los números. No más llamadas, no más mensajes de texto pidiendo ayuda. Había visto sus verdaderos colores, la ira de papá, la manipulación de mamá, la codicia de Ryan, y había terminado. Mi teléfono permaneció en silencio, ya no zumbando con sus demandas. Me enteré por un amigo que todavía estaban en Boise, sobreviviendo a duras penas, sus vidas una sombra de lo que una vez habían ostentado. No me importaba. Las elecciones de ellos ya no eran mi carga. Había pasado demasiado tiempo tratando de ganar su amor, solo para aprender que nunca fue mío para ganar. Missoula me dio espacio para respirar. Caminaba junto al río la mayoría de las tardes, el ritmo del agua calmando las cicatrices de mi pasado. Gavin se unía a mí a veces, su mano en la mía, su apoyo silencioso una constante. Nuestra empresa creció, contratando a gente local, construyendo algo que importaba. Me inscribí en un programa de maestría en línea, retomando el sueño que había dejado de lado años atrás. Cada día se sentía más ligero, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque me había elegido a mí misma. La libertad no era solo dejar Boise. Era saber que merecía algo mejor. El río brillaba bajo el sol de la mañana, llamándome hacia adelante.